Bueno, estábamos prometiendo charlar con Leandro Cuccioli. ¿Está bien dicho Cuccioli o es Cuccioli? Bueno, lo puedes decir de dos maneras, pero Cuccioli es el original. El original. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, te presento en sociedad porque si bien ya tenés un tiempo en el cargo, además sos diferente a las fotos. En la foto, personalmente, y seguramente en televisión también aparecerás mucho más joven de lo que apareces en la foto. Ahí aparecías con anteojos y por ahí, seguramente por la calle a uno te reconocen mucho. Si bien sos un funcionario importante del gobierno. ¿Te conocen en la calle o todavía nada? ¿O no, poco, más o menos. Te diría que poco. ¿Qué edad tenés, Leandro? 42. 42 años y ¿hace cuánto que estás en Argentina nuevamente? ¿Vos viniste por esto? ¿Viniste a ocupar este lugar de director de AFIP? No, yo vine hace 3 años. Yo estudié acá y después me fui a estudiar afuera y después a vivir afuera. Estuve en Londres 10 años. En total estuve 12 años afuera. Está bueno contar un poquito tu historia. Vos sos bonaerense. Sí, yo nací en Aedo, hincha de ferro. Sí. Y casado, 2 hijos. Después estudié ingeniería acá en Argentina. ¿Sos ingeniero de acá de Argentina? De Argentina, sí, ingeniero industrial. Y después trabajé un par de años y me fui a estudiar afuera, a hacer un posgrado. ¿En qué hiciste el posgrado? En administración de negocios, digamos, ¿no? En Stanford, en California. Entonces estuve 2 años en California y de ahí nos fuimos 10 años a vivir a Londres. ¿Eso se llama MBA? Eso es un MBA. MBA. O sea, sos ingeniero, no arrancaste como contador o como no arrancaste ligado a los números. Arranqué ingeniero industrial, que la verdad que es una disciplina que podés arrancar para distintos lados, digamos, ¿no? Sí. Y después me dediqué a las finanzas. Primero a todo el tema de energía eólica, estuve mucho tiempo en China. ¿Viviste en China? 3 a 4 semanas de corrido en el norte de China, sí, durante 1 año y medio casi. ¿Qué vida tenés? O sea, viviste en el MBA, lo hiciste en California. Lo hice en California. Antes viví en Río 1 año que fui a trabajar, eso no lo conté, pero bueno, mientras trabajaba acá. Después California, Londres y ahí hubo 1 año y medio de mucho tiempo en China. ¿En California estuviste en Palo Alto? En Palo Alto, que es donde es la universidad. Sí. Eso es Stanford. Eso es Stanford, el Silicon Valley. Eso es ahí está Silicon Valley. El Silicon Valley es ahí al lado de Stanford. Stanford es parte del Silicon Valley. Los de tu edad, ¿te tocó compartir este estudio con alguno que ahora tenga un buen puesto en alguna tecnológica? Me tocó con varios tipos que ya están retirados, digamos, ¿no? Algunos ¿Con 42, 45? Y sí, porque yo terminé en el 2006 esos estudios y algunos fueron a Facebook o a Google, y era Google, Facebook que estaban empezando, con lo cual los que entraron en esa época ¿Flacos hoy, que estudiaron con vos? Flacos que estuvieron conmigo, que tienen hoy 40 años, que ya no trabajan más. Millonarios. Multi. Sí. O sea, pibes que cuando estudiaban con vos después se fueron a arrancar todo el negocio de Facebook o Google. Sí, y como esos también se fueron algunos negocios que después nos prosperaron, ¿no? Es decir, en ese momento esas compañías estaban empezando, con lo cual nunca podía saber que iban a terminar como terminaron, pero sí. Bueno, está bueno conocerlo. Ustedes leen abajo el título y fíjense la vida, entender un poco más de la hora. Ya nos vamos a poner a hablar, como yo venía vendiendo y contando, de monotributo, impuestos y las tasas en Argentina. Perdones, evasiones y penas, pero ya venimos a eso. Escúchame, ¿de ahí te vas a Londres? De ahí me voy a Londres, estoy 10 años en Londres. ¿A qué te fuiste a Londres? Me fui a trabajar primero en energía eólica, porque trabajaba para una petrolera que me dieron el negocio de energía eólica en China, con lo cual yo estaba basado en Londres, pero iba a China todo el tiempo. Y después llegó un momento, o me mudaba a China, digamos, ¿Tuviste la posibilidad de mudarte a China? Sí, me ofrecieron irme a vivir a Shanghái, porque ya era insostenible el hecho de viajar todo el tiempo. Pero me dio la sensación que me agrejaba totalmente de la Argentina, era como que me iba para el otro lado, digamos, ¿no? Che, ¿y a dónde ibas al norte de China? ¿Shanghái es el norte de China? No, hay 3 provincias que son muy ventosas, porque estaba el tema del viento, que era Heilongjiang, Liaoning, Inner Mongolia, que es Mongolia Interior, justo en la frontera con Mongolia. Uy, qué grandeza tiene todo eso, ¿no? O sea, es otro país dentro de China también, porque realmente es una situación completamente diferente de la que podés ver en Shanghái o en Beijing, que es como ir a New York hoy. Pero en ese lugar tenés costumbres que pueden ser o usos de 30, 40 años atrás. Es muy interesante verlo, digamos, ¿no? Che, ¿y hablas algo de chino, por lo menos para comunicarte? No, lo intenté al principio y me di cuenta que me iba a meter en lío, porque, digamos, cada palabra en mandarín tiene 4 tonos. Claro, 4 tonos y según el tono significa algo. Sí, y la podés estar errando mal. Podés estar errando mal. No, me quedaba en el inglés porque digo, si no me meto en problemas, digamos. Bueno, después te fuiste y volviste hace 3 años.
Mi pregunta es sí. ¿por qué volvés hace 3 años a la Argentina? O sea, ¿te llama este proyecto de gobierno, te invitan a participar o vos ya habías vuelto acá y estabas haciendo otra cosa? No, fue? yo la noche del balotaje, que fue el 22 de noviembre del 2015, cuando veo que gana Macri, me dio una emoción muy grande porque, digamos, creía y creo mucho en este cambio, digamos, ¿no? Y le mandé un mail a alguien que conocía, que creo que conocía a alguien del gobierno. Yo no conocía a nadie del gobierno. ¿Vos no participabas de política? No, cero. Nunca había... No te creo. ¿De No, verdad sos apolítico? No existe el ser humano político, pero eras apartidario, no venías de una juventud pro, nada, cero. No, nada. cero. Yo estaba hace mucho tiempo afuera. Vos estabas, o sea, 15 años vivías, En 12 realidad, años vivías afuera. Y lo que te pasa cuando vivís afuera de tu país es que estás un poco fuera del radar también, ¿no? Porque, digamos, a la gente, digamos, la dejas de conocer. ¿Mandaste un mail a un amigo que tenía...? Le mando un mail a un ex jefe mío que me pone en contacto con el gobierno. Vengo el 14 de diciembre acá del 2015, 4 días después del cambio de gobierno, y me entrevisto con Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, que eran los nuevos vicejefes de gabinete. Sí, que te juro, no lo puedo creer. ¿Qué te bajaste a la entrevista? O sea, ¿fuiste como una entrevista de laburo? Sí, le mandé mi currículum tuve 1 hora y media de entrevista y al final de la hora y media me ofrecieron sumarme a lo que fue después el equipo de jefatura de gabinete. Entonces yo no empecé en la FIP cuando vine. Empecé en jefatura de gabinete, después estuve 1 año en el Ministerio de Finanzas y luego en AFIP hace 13 meses. ¿Y qué haces acá? ¿Estás loco? ¿Agarraste a AFIP? Es un lugar... sos recaudador de impuestos, o sea, Sí. es la figura más odiada de la historia de la humanidad, por lo menos de Occidente. Hasta en la Biblia. Sí. Hasta en la Biblia, O sea, a los hinchas de exactamente. Ferro nos gusta sufrir. ¿Pero sí. por qué? ¿Cómo agarraste este lugar? Porque creo, a ver, primero por qué vine, por qué estoy acá, digamos, ¿no? Me parece que, digamos, cuando estás por todos lados del mundo, el único lugar que es tu casa es este, digamos, ¿no? Puede tener cosas buenas, cosas malas, hay cosas que en Argentina funcionan, cosas que no, pero en ningún lugar del mundo te sentís como acá, digamos, ¿no? Porque es el único lugar que te importa, sinceramente. Eso es lo que a mí, es mi experiencia de vivir en varios lados. Eso es por qué volví. Nunca pensé que después iba a estar en AFIP, o sea, no volví por AFIP. Ahora, después cuando me ofrecieron el tema de AFIP hace más de 1 año, digo, a ver, posibilidad de tener un impacto positivo en la gente, de si hacemos que esto funcione mejor. Porque al final, al cabo, si funciona mejor la AFIP, luchando contra la evasión, haciendo fácil que puedas pagar tus impuestos, estoy ayudando un montón a este proceso de cambio, con lo cual me pareció un lugar clave. Ahora, empiezo a preguntarte algunas cosas, después vuelvo Dale. otra vez a tu video, me parece realmente muy interesante. Te digo que, y espero que no lo tomes a mal, ¿no? Bueno, fíjate que ya mi aclaración va por un lado de cierta desconfianza de tener al capo de AFIP enfrente, porque la sensación es que si ustedes quieren hacer bolsa a alguien, lo hacen. Entonces, ¿cómo es eso? Siempre hubo una mirada sobre AFIP que es si te quiere cagar, te caga. Si, vamos a hablar primero después pasemos al día a día de la gente, pero durante mucho tiempo se tenía o se pensaba eso de AFIP. ¿Te pasó eso cuando llegaste a AFIP? Como que te sentías como que era un poder policíaco y vos no sentís que sea eso? No, yo creo que yo también la imagen que tenés de fuera y después cuando estás dentro de la institución es distinto, digamos, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que, nosotros somos más de 20.000, digamos, ¿no? Tiene la aduana, la DGI, sí, digamos, Seguridad Social, y realmente la cantidad de gente que todos los días trabaja, que se rompe todo para ayudar al contribuyente es increíble, digamos, ¿no? Ahora, dicho eso, tuvo la AFIP un periodo entre el 2008 y el 2015 en donde se la utilizó con fines políticos. Entonces eso no ayudó a esa imagen, digamos, ¿no? Porque vos tenés que ser eminentemente técnico, digamos. Pará. ¿Tu AFIP, a vos te gustaría que tu AFIP sea, tu AFIP, digo, la AFIP en la que vos presidís, ¿te gustaría que sea técnica? ¿Es técnica la AFIP hoy? Totalmente. Es decir, ¿Y qué era política antes? A ver, digamos, me voy a los hechos. Cuando llega generalmente el administrador federal, que es mi rol, hace un discurso para la gente, digamos, ¿no? El administrador federal que estuvo del 2008 al 2015, cuando llega, le dice a la gente, esto dejó de ser un organismo técnico, vamos a ser un organismo político. Estamos al servicio de la política. Entonces, ¿y qué es que esté al servicio de la política o qué es que sea técnico? A ver, explícamelo porque no lo llego a entender. Para mí la gran diferencia es cómo tratás a los distintos contribuyentes, independientemente de si son cercanos al poder, lejanos al poder, si son de un partido político X o Y, que a mí no me tiene que importar. Entonces, si vos perdés eso,
ya perdés, digamos, el norte, porque empezás a tratar a la gente diferente. Entonces ahí sí puede pasar lo que vos me decís, en el cual si yo no tengo procesos y vos decís, bueno, acá me pueden perseguir a mí y el otro no lo tocan. Y ahí es cuando perdés el norte. ¿Cuando perdés el norte? El norte de la institución, porque si el que tiene que recaudar los impuestos, vos decías, nunca ha sido una actividad querida en toda la historia. Si el tipo que tiene que recaudar los impuestos, aparte, sabés que tiene una agenda política, está destruyendo el concepto básico del tema del impuesto. Porque al final, ¿qué es esto, digamos, no? Es la contribución tuya individual al país. Escúchame, ¿se evade hoy? Sí. Sí. Nosotros creo que el IVA, para ponerte el principal impuesto, de cada 3 pesos que deberíamos recaudar, recaudamos 2. O sea, hay uno de 3 que no recaudamos. ¿Y eso, y dónde te lo evaden? La mayor evasión que tenemos en Argentina es la invención de crédito fiscal de facturas truchas por parte de las empresas. No es el panadero, digamos, no es el panadero que no te da ticket, que igualmente se lo tenés que pedir porque es importante en la formalidad. Pero es en toda la cadena, digamos, desde que la harina y toda esa parte, empresas que cuando tienen que pagar el IVA, ¿cómo funciona? Yo tengo que pagar IVA y pago cosas que compro con IVA. ¿Grandes empresas que te fabrican facturas truchas? Grandes, chicos, medianos. Nosotros en Argentina tenemos factura electrónica, ¿sí? Eso es muy bueno. Pero también tenemos uno de los principales lugares de facturas apócrifas, se llama, las facturas truchas del mundo. Entonces, ese es el tema. ¿Una factura electrónica la puedes truchar? Sí, con una dirección IP. Y lo podés hacer ¿cuál es una factura trucha? Es una factura que no representa ningún tipo de servicio. Dame más o menos un número de cuánto te chorean o te afanan en impuestos al año con facturas apócrifas. Te la hago, digamos, te digo lo que encuentro y no es lo que me chorean, porque por ahí me falta. Pero en el IVA por mes recauda 110.000 millones de pesos por mes. El IVA por mes te recauda 110.000 millones de pesos. ¿Sí? Déjame jugarme a mí. Te deben estar robando en impuestos o evadiendo en impuestos por mes 1.500 millones de pesos. No, mucho más. Detectamos en la FIP en los últimos 12 meses, digamos, que hay 100.000 millones de pesos en un año que me han robado, con lo cual ahí tenés 8, 9.000 millones de pesos por mes. Sí, después, ¿qué pasa, Leandro? Pasa que, y es un círculo vicioso, ¿para qué yo me rompo el traste pagando impuestos? Porque ahora no quiero ser céntrico en esta nota, porque acá el entrevistado sos vos y la figura sos vos en esta noche. Es algo que te pasa a vos y le pasa a muchos de los que claro, yo el otro día hice la cuenta al aire, yo laburo para el Estado 3 días y medio a la semana. Y después no me vuelve, Leandro. O sea, y yo a mí no me tiran un centro. Y pago, y garpo. Y del otro lado pymes, y pagan impuesto. Ahí también la pregunta es, ¿por qué en Argentina siempre tenemos esa sensación de que somos burros de granero y no nos vuelve lo que ponemos? A ver, primero porque me parece que tuvimos muchísimos años de despilfarro de la plata, en el cual el presupuesto que vota el Congreso, porque al fin y al cabo lo que está financiando es eso, el presupuesto no se respetaba, hubo gran corrupción, etcétera, con lo cual, como ciudadano eso, digamos, te molesta un montón, porque si estoy poniendo, ¿para qué? Digamos, ¿no? Ahora, desde el momento en que empezás a tener un presupuesto más lógico, que empezás a cumplirlo, que empezás a ver que se hacen obras, etcétera, etcétera, por lo menos te puedo decir que ese contrato básico que existe entre que vos me pagás y yo te devuelvo algo, empieza a funcionar. Ahora, fíjate que vas al tema de por qué es importante la lucha contra la evasión, porque vos estás poniendo y hay otro que no. Es como irte, yo qué sé, a Mar del Plata vamos nosotros 2 y 8 amigos. Paramos a cargar nafta en Dolores, hay 3 que dicen yo no pongo. Esa es la evasión. Es injusto, sí. Y sí, ¿qué? Y fuimos todos en el auto. ¿Te vas de vuelta con esos amigos de vacaciones? Posiblemente no. Entonces, ahí está el tema. Entonces, hay un tema muy profundo en Argentina con la evasión. Porque ¿Es cultural? En parte sí, pero en parte también es que vuelvo a ponerme en el foco del gasto. Si el gasto no es de calidad, si no tenés control sobre el gasto, si sentís que hay corrupción, si sentís que te revolean un bolso arriba de un convento, se destruye ese contrato básico. Por eso es tan importante la calidad y el control del gasto, porque es la otra cara de la moneda. Me contás de algo que la mayoría o muchísimos se quejan, que es el monotributo, ¿no?
¿Cómo es el monotributo? La categoría más alta de monotributo, ¿cuánto puede facturar? ¿Cuánto? Y más o menos 1.700.000 al año. Al año. Y son 130.000 por mes. Bien, más o menos 130 lucas por mes. Sí. ¿Cuál es el dolor del monotributista? Es que vos te pasás por $1.50 y automáticamente te categorizás y te sacan el 30% de los impuestos. Eso es una locura porque es como que sí o sí cuando te pasaste o un mal cálculo ¿y qué hacen muchos? Te negrean. Dicen, no, te pido por favor, no me lo factures porque si no me paso de categoría de monotributo y ya pago el 30%. Sí, nosotros llamamos enanismo fiscal, que es eso. ¿Le llaman enanismo fiscal? Sí, porque es el que se está quedando en el monotributo en forma artificial, porque si crece, debería pagar IVA del régimen general, que es lo que describías vos. La antigua administración les buscaba a muchos monotributistas, pero ahí también te pregunto si es político o no, que se iban a Las Vegas a jugar a los casinos, o monotributistas que tenían yate, y les caían y les preguntaban a vos. ¿Esos también lo siguen haciendo ustedes? Totalmente, sí, porque... A ver, ahí te pones serio, me mirás claro, porque me parece que hay que separar. Es la ley, está bien, y ahora hablemos de si la ley debería cambiar. Sí. Es decir, porque la FIP no hace los impuestos. Digamos, los impuestos los dicta el Congreso. El Congreso es el que cambia. Si vos decís, mañana quiero que bajen el IVA, es el Congreso, no es la FIP. O sea, cuando yo los puteo a ustedes que me sacan el 35 de ganancias, ¿no ponen ustedes el 35 de ganancias? ¿Me lo pone el Congreso? Totalmente. Todos los impuestos, ni siquiera el presidente puede. Los impuestos en la Argentina, el único que los puede cambiar, el que puede cambiar la relación entre el contribuyente y el fisco, es el Congreso de la Nación. Ustedes lo cobran. Nosotros somos los recaudadores. Si querés... y entiendo que muchas veces la FIP pone la cara por eso, está bien, es así. Ahora, el tema del salto del monotributo, el que me acabas de contar, es la ley. Entonces vos te pasás $1 y la ley te dice que pasás al régimen general. Y eso está mal. A ver, me parece que en algún momento, y ha habido proyectos y ojalá que en algún momento se trate, es decir, no tratamos de no hacer comentarios sobre política tributaria porque somos lo que lo administramos, pero claramente tiene que haber una transición en algún momento. Claro, porque si no vos crecés y no te conviene. Claro, entonces te quedás, me quedo allá. Me quedo ahora, en el enanismo fiscal. Te quedás en enanismo. Ahora, si vos querés ser yo siempre me dicen en el zoológico, casá dentro del zoológico, digo, yo tengo un montón de elefantes vestidos de hormigas en el zoológico. A ver, explícame eso. Y en el sentido en que debería ser régimen general, pero estás en la categoría B del monotributo. Es decir, te escudás en quedarte en el monotributo, algo pago, pero en realidad, por lo que facturás en la realidad, ese caso que vos me dijiste, el tipo que te dice, che, esta parte hacémela en negro, porque si no me paso. ¿Pasa mucho eso? Y yo creo que sí. Te doy un número, te doy dos números que me parece que te grafican cuánto pasa. Agarrás el año 2000, había 1 millón de monotributistas y 1 millón de inscriptos en el IVA. Había en el 2000 1 millón de monotributistas y 1 millón de inscriptos en el IVA. Que es esa persona que está en el régimen general. 30% le sacan ese, ponele. Sí, dale. Ponele. Hoy haces, al 2019 tenés 1 millón de inscriptos en el IVA, mismo número. 1 millón de inscritos en el IVA, dale. 3,5 millones de monotributistas. Era 1 millón. O sea, hay un número del monotributista de 1 millón, se te fue a 3,5 millones. Y en el caso del IVA te quedó igual. ¿Y qué concluís en eso? Que obviamente que hay gente en el monotributo que no debería estar ahí. ¿Pero cómo los encontrás? Bueno, vos me hablabas de lo que tratamos de hacer todo el tiempo, de cruzar información de gastos. En la categoría más alta de monotributo, ¿hay muchos? 852. ¿1000? 852. 852.000. Punto. No, 852. ¿En qué? ¿En toda Argentina? En toda Argentina. ¿En la categoría más alta de monotributo hay 852? Personas. Pero ¿por qué no están ahí? Porque... ¿Me tiraste un número por tirar o por lo menos en estos días 852 a diciembre real? Del 2018 es 852, casi que le podemos mandar una carta a cada uno. Lo que te quiero decir es, el enanismo fiscal o el tema ese de esconderte, de pasar al régimen general, no te escondes en la última categoría. Te escondés donde están todos, digamos. Si vas a esconder, te escondés donde está más gente. Entonces, entre la categoría A y D, tenés de los 3,5 millones, tenés 2 millones y pico. Ahí hay mucha gente que no es que debería estar en la categoría C o en la F, debería estar en el régimen general. Entonces ahí, desde el lado nuestro, es buscarlo y decirle, escúchame, por tus consumos, por tu consumo de energía eléctrica en tu local, por tus viajes, por lo que sea de la tarjeta de crédito, por los colegios privados a los que mandás a tus hijos, vos acá no pertenecés. Tenés que estar excluido. Porque es lo justo. Volvemos al tema de la estación de servicio, digamos, ¿no? Es ese tipo que no está pagando los impuestos. Más allá que te tomo de que el salto entre el monotributo
y el régimen general es brusco. Pero es la ley. ¿Vos estás hablando por lo de Oil? No, esto es un tipo... No, te estoy hablando... Dijiste por lo de estación de servicio. No, estación de servicio porque era el ejemplo que te daba de ir a Mar del Plata con los amigos. Perdón, si querés, después hablamos de hoy. Perdón. Es un tema de que por cada uno que no paga la parte, hay otro en el que nosotros siempre pensamos que está pagando, que se está matando. Hoy mismo, con la situación como está, hay un montón de gente que paga sus impuestos, hay gente que se atrasa, para ese hay muchos planes de pago, pero digamos, el que ni siquiera te hace la declaración jurada, contra ese tenés que ir. ¿Qué te pasa cuando vos hablás con tu gente, con la gente, sos quien llevas adelante a FIP, ¿no? ¿Qué haces con el que no te puede pagar, Leandro? Vos llegás a una pyme ahora, vos sabés que este programa es hiperfederal, lo vas a comprobar mañana, estás entrando a la casa. Mañana estoy en Chubut, así que... Bueno, te van a hablar mucho del programa. Estás entrando a la casa, estás entrando de pronto, sos el último que le habla, mucha gente se está haciendo descansar y que mañana tiene o que pagar sueldos, o abrir su pyme, o abrir su negocio, su kiosco. Algunos no pueden pagar, de verdad no pueden pagar. Y si te atrasás, te rompen la cabeza. ¿Qué haces cuando llegás a una situación que llega el inspector y el tipo, bueno, ya no sé ni siquiera si es por inspector, en realidad ya es todo por computadora, y no te pueden pagar? ¿Cómo está el país? ¿No hay algo de piedad tributaria o lamentablemente, como vos decís, es la ley, yo te tengo que cobrar? No, a ver, primero yo sé lo que vos decís, que hoy hay un montón de gente que quiere pagar y no puede. ¿Ok? Por la situación, por los meses difíciles que hemos vivido. Eso lo tenés claro vos, que hay muchos que están viendo que quieren pagar y no pueden pagar. Porque me escriben a mí, digamos, y voy por toda la Argentina y visito empresas, estoy con el contribuyente, etcétera. Y por eso, nosotros hoy tenemos muchísimos planes de pago. De hecho, entre las medidas que sacó el gobierno, sacamos planes a 5 años. Sí. Con tasa, que es una tasa menor, es 2,5% mensual de tope, pero va a ir bajando si baja la tasa. Con lo cual, la idea de ayudar hoy está y hay una cantidad de planes de pago para digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento en que la cosa está jodida, es importante del lado nuestro que lo ayudes a que el tipo esté de pie. Digamos, ¿no? Que lo ayudes para que esté de pie. Sí, porque, te lo pongo de otra manera, digamos, no tiene ningún tipo de sentido en esta situación que venimos de una recesión en la cual vos te pongas con una dureza que terminás haciendo que el tipo no pueda contribuir. ¿Vos terminás financiando un poco como organismo a mucha gente? Nosotros terminamos siendo el banco más grande de la Argentina. No entiendo. ¿Cómo el banco? Porque nosotros tenemos más de 300.000 millones de pesos en la calle en planes de pago. Y ¿AFIP? AFIP. ¿AFIP tiene más de 300.000 palos en la calle de planes de pago? Entre planes de pago y deuda que está vencida, etcétera, 300.000 millones de pesos. El Banco Nación, que es el banco más grande de la Argentina, tiene 250.000 millones de pesos en crédito en pesos. ¿Pero cobras intereses por esos préstamos? Sí, cobro, pero con un interés que hoy debe ser el más ventajoso que hay, porque entiendo que no puedo cobrarle los intereses que le debería cobrar. ¿En otros países cómo es? ¿También pasa? No, esta es una situación única. De 53 administraciones de la OCDE que yo tuve la semana pasada, en el único lugar donde tenemos este rol de financiamiento es en Argentina. ¿Por qué? Porque el sistema financiero es chico. Entonces vos terminás en un rol de financiamiento del contribuyente que en otros lados no se hace. Claro, me la tendría que prestar al banco. Pues te doy un ejemplo. Chile, cruzás la montaña, la administración de la FIP chilena te financia el 3,5% mensual. La FIP chilena. ¿3,5 mensual? Sí, pero te vas a un banco y te conseguís préstamo del 4% anual. Entonces, ¿quién se financia con el fisco? Nadie. Voy al banco, saco un crédito y le pago al fisco. Claro. Bueno, esa situación... ¿Y acá cuánto? Y acá, fíjate dónde está la tasa, y nosotros estamos al 2,5% mensual. Claro, pero me conviene que me financies vos. Está bien, pero entiendo, pero me parece que es un momento de una situación en la cual vos tenés que tener el equilibrio entre me conviene que me financies vos, pero también tenés que distinguir entre el que lo necesita y el que no, digamos, ¿no? Llevamos 25 minutos de charla, tengo que empezar a vender y quiero hacerte más preguntas un poco del mundo en el que vos estás, en que has vivido y que tenés muchísima gente que conocés y trabaja en superempresas. Está muy complicado hoy, el riesgo país subiendo y empiezo a vender, Juanpi. ¿Te preocupa cómo está el mundo, cómo sube el riesgo país? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es tu mirada? A mí me preocupa, digamos, cada vez que veo una situación en la cual, obviamente, que la gente se pone tensa y etcétera, digamos, es preocuparse y ocuparse, digamos, más que preocuparse. Yo te digo,
Me parece que el riesgo país hoy y los movimientos del dólar reflejan los temas políticos, digamos, de los que tanto se hablan. A mí, frente a eso, yo creo que primero hay que, digamos, mantener la calma, que es importante porque se está haciendo lo que se tiene que hacer. ¿Vos realmente tenés fe que la dan vuelta a esta situación? La damos vuelta. ¿Sí? La damos vuelta. Digo, no es el gobierno la da vuelta, es nosotros. Creo que una de las cosas que más me parece que tenemos que cambiar en Argentina, y es parte de este cambio, es que si la damos vuelta a la Argentina, es juntos, no es el gobierno y el resto del otro lado. Entonces, yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque se está haciendo lo que se tiene que hacer. Eventualmente las cosas... Mira, si vos jugás bien, digamos, al fútbol, el equipo juega bien, los resultados eventualmente se dan. Y yo sé que estos meses son muy jodidos. Ahora, no tengo ninguna duda de lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer para que las cosas estén mejor. O sea, vos confías en Macri. Totalmente. A ver, Macri y la idea del cambio, que no es solo Macri, es una cantidad de gente que nunca aparece en la televisión, que nunca la vas a conocer. Son miles de personas que se sumaron a esto, al hecho de que, digamos, de no chorear, de hacer las cosas bien, de decir la verdad, de que la pobreza sea lo que diga, que el INDEC no te mienta. Todas esas cosas, yo creo fundamentalmente de que sin eso no generás un país. Pero además no es un proceso de 2, 3 años y de repente, bueno, encontraste la puerta de salida y ya, ¿viste? A veces te dicen, che, ¿cuál es la salida de este país? Como si fuese una puerta y encontrás si hay otro país. Es una construcción en el tiempo. Eso que estamos haciendo, creo yo, o por lo menos en mi generación, es la primera vez que se hace. Ese es el camino. Estoy convencidísimo que es por ahí. ¿Para qué seguimos charlando, Leandro? Interesantísimo, conocer a Leandro Cuccioli. Él dirige AFIP. Muchos deben estar conociéndolo hoy físicamente. Mañana estás en Chubut, ahora me contás por dónde vas a andar. Decime, ¿vos estás de acuerdo con los blanqueos de vez en cuando? No va a haber administrador federal del mundo que te diga que está de acuerdo con un blanqueo. Porque, es decir, destruye, digamos, la parte del que cumplió, digamos, ¿no? Ahora, dicho esto, como, digamos, entendiendo el blanqueo que se hizo, viniendo de un momento en que había un gran riesgo de expropiación, etcétera, puedo entender en algún momento que haya habido un blanqueo especial, como fue, digamos, ¿no? Ahora, cada vez que hay un blanqueo, hay que pensar en el que estuvo pagando, digamos, porque... ¿Y ese? Bueno, en el último blanqueo, por suerte, se le dio, digamos, el certificado de buen cumplidor al que no blanqueó y así pudo tener un ahorro en el tema de no pagos de bienes personales por unos años. Pero siempre que están estas medidas, yo siempre pienso, digamos, ¿y el que estuvo pagando? Digamos, ¿no? Volvemos a lo que vos decías al principio, digamos. El que estuvo pagando todo el tiempo. ¿Y a ese qué? ¿En quién piensa en eso? Bancame que tengo una duda más para el próximo bloque. Siempre pienso que ustedes en AFIP guardan en un cajón los que blanquearon y los tienen como, guarda que estos se portaron mal, tenelos aparte y controlalos más. Como que el que se blanquea también se muestra que metió en su momento la mano en la lata. No, porque, a ver, el que blanqueó actuó según la ley, digamos, ¿no? Una ley del Congreso, digamos, que te dio ese perdón. Ahora, lo que nosotros mucho miramos es si los que blanquearon nos dijeron toda la verdad. Acordate que como funcionaba esto era que al 22 de julio del 2016 vos podías blanquear, pero tenías que blanquear todo, no podías ser selectivo. Entonces, donde nos enfocamos mucho nosotros ahora es en el intercambio de información con el exterior, en donde pueden empezar a aparecer, como nos empezaron a aparecer 400 casos y empezamos recién a ver los datos de las cuentas que nos llegan, de cuentas de gente que había blanqueado y no nos dijo de estas cuentas. Entonces, ahí es donde me tengo que enfocar, porque si el Congreso te dio un perdón, porque es un perdón, y encima vos después le mentiste al fisco, digamos, me parece que lo justo es que ahí a esa persona le caigas con todo el peso de la ley. Lo último, ¿te gusta esto? ¿Es técnico? ¿Te gusta esto o te vas a meter más en la política a partir de tu entrada si es que ustedes reeligen y continúa Macri? Ya, la verdad que no pienso mucho en ese futuro. Me encanta lo que hago. Creo que es un momento en donde, bajo el liderazgo del presidente, hay un momento de cambio en donde podés hacer las cosas de una manera muy diferente.
siempre soñé con la posibilidad de hacer algo por la Argentina. Es un momento muy particular, es ahora, con lo cual después qué pasa en el futuro... No te lo planteas. No lo planteo porque realmente hoy, digamos, primero porque tenés que dedicarte 24/7 a esto, la cosa está complicada, hay gente que la está pasando mal, me parece que es ahora el momento de enfocarse mucho y después veremos. ¿Tenés hijos? 2, de 9 y de 6. ¿Nenas o nenes? Un nene, Mateo, y Felicitas de 6. ¿Y tu señora es argentina? Sí, es argentina. ¿Está contenta con el laburo que tenés? A veces. A veces. Ojo que nosotros podemos pasar como gastos la ropa. Fallo de Magdalena Ruiz Guiñazú les ganó un juicio a la FIP pasada, porque no le habían rebotado los gastos de ropa por usar en televisión. Y hay un fallo que mi contador me lo dice todo el tiempo, pero yo ya no sé qué hacer. No sé, porque nosotros no tenemos gastos. ¿Qué factura te puedo pasar acá? Generalmente la gente que me dice eso y se ataja, es porque algo esconde. Gracias, Leandro. Sos muy amable. Muchas un gusto gracias. realmente haberte conocido. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias por haber estado. Leandro Cuccioli con nosotros. Él lleva adelante a FIP en Argentina. Gracias por la confianza. Descansen mañana jueves con todo. Acá, chau.